Hola, profe, buenos días. Hola, profe. Ay, como otra vez. Tiempo sin hablarnos. ¿Cierto? Qué alegría escucharlo nuevamente. Sí, se nota. Mentiras. Bueno, entonces aquí metiéndonos en materia de una, porque si no, nos coge la noche, ¿listo? Entonces voy a... Profe, una Dime, cosita, ¿sí? es que a mí no me apareció la nota del trabajo en grupo de contabilidad. ¿No te pareció? ¿Y cómo? Espérame, ay, espérame, porque es que tengo eso. Toca salirme. Eh, ¿Cómo te llamas? Julie Alejandra López. Julia Alejandra López. Yo presenté el trabajo con María Alejandra Serrano. Ah, vaina. Entonces sí fue un error mío. Espérame, yo tomo nota de esto para corregir la nota de una vez. ¿Listo? Entonces, Julia Alejandra López. Señor. ¿Con quién realizaste el trabajo? María Alejandra Serrano Borges. Ok. Gracias, profe. No, a ti, gracias por recordarme esto. Entonces, yo ahorita que terminemos la clase, lo reviso y corrijo la nota. ¿Listo? Bueno, entonces, listo. Entonces, ahorita ya nos toca es meternos de lleno con las operaciones que realiza el banco. ¿Listo? Eh, en esta sesión, pues vamos a hablar acerca de lo que son las operaciones activas de los bancos, mm, pero en una sesión aparte les voy a hablar acerca de, pues, qué es en realidad esos productos y cómo nos pueden llegar a afectar a nosotros como clientes, porque de pronto hagamos un mal uso de ellos o porque de pronto la estrategia de los bancos va orientada a eso, ¿ok? A ellos como solamente les interesa el ganar dinero, ¿sí? Pues ese es el objeto social de ellos, pues mal estaría si no lo hicieran, pero cuando uno ve que es que a costas de las desgracias de las familias ellos se benefician mucho, entonces ahí da como mal genio. Entonces vamos a hacer una sesión específica en la que vamos a mirar ese tema, vamos a mirar qué significa eso de unificar las cuentas, cómo sería un buen uso de una tarjeta de crédito, este tipo de productos de ellos, del sector financiero, pero visto desde nuestra óptica, ¿ok? ¿Qué tanto nos puede llegar a afectar? Pero entonces eso va a ser como una de las últimas sesiones, porque es importante no solamente hablar de toda la operación de este sector, sino también ver, porque como nosotros somos sus clientes, somos sus principales, no digamos víctimas, sino sus principales clientes, entonces, pues es bueno mirarlo también desde ese punto de vista. ¿Listo? Bueno, entonces, hoy, como les decía, vamos a hablar acerca de lo que son las operaciones bancarias activas, ¿ok? Hay tres tipos de operaciones en un banco. Hay operaciones activas, hay operaciones pasivas y hay operaciones neutras, ¿listo? Y de las tres vamos a hablar. Entonces, en esas tres sesiones, pues vamos a tener buena oportunidad para recorrer todo lo que vamos a toda la gama de ejercicios que tenemos que adelantar por cada una de estas operaciones. ¿Listo? Entonces, esto ya, ok. Entonces, ¿qué es esto de operación bancaria? Y aquí, pues, digamos que nos vamos a tener que meter un poquito con lo que es la parte jurídica. ¿Por qué con la parte jurídica? Porque es que hay que definir claramente eh, cuál es el objeto social de estas entidades financieras, ¿ok? Entonces, digamos que en el ámbito, es más que todo en Latinoamérica, en el ámbito latinoamericano, se ha difundido la definición de un profesor, tiene mucho prestigio en temas financieros, él se llama Jorge Rodríguez, no sé si es que es hijo de dos hermanos, pero tiene los dos apellidos Rodríguez, y él afirma que la operación bancaria, digamos que él define más bien que esa operación bancaria resulta ser una operación de crédito realizada por una empresa bancaria
en masa y con carácter profesional. Ahora bien, digamos que dentro de las operaciones bancarias se manejan las siguientes teorías. Entonces, viene la primera, la que es la teoría del goce. Y digamos que esa teoría del goce habla acerca de que sobre la naturaleza jurídica de los negocios de crédito, se han elaborado distintas teorías y entre las más destacadas de todas esas teorías que se han generado, puede citarse esta teoría, la teoría del goce. Eh, y digamos que según esta teoría, eh, nos indica que una persona transfiere a otra el bien para que esta última persona goce del mismo y a cambio y como contraprestación reconozca una remuneración o una tasa de interés cuando de dinero se trata. Entonces, cuando él habla ahí, dice, según la cual una persona transfiere a otra el bien para que esta última goce del mismo y a cambio y como contraprestación reconozca una remuneración o tasa de interés cuando de dinero se trata. Ahí habla de dos personas. Una es la persona común y corriente, o puede ser una persona natural o una persona jurídica a la que le hacen ese préstamo, pero la otra persona es la entidad financiera. ¿Ok? Entonces, se habla que una es la que transfiere a otra eh, esos recursos para que esta persona los trabaje y los ponga a producir y a cambio de eso, cuando le vaya, no solamente le vaya a devolver la persona a la que le prestaron el recurso, no solamente vaya a tener que devolver el 100% del capital, sino que aparte reconozca esa remuneración o esa tasa de interés. ¿Ok? Esa es la primera teoría. ¿Listo? La teoría del goce. Ahora, digamos que frente a esta teoría del goce, se han recibido muchas críticas. ¿Por qué? Porque en los negocios de crédito no puede hablarse del goce de una cosa ajena. ¿Por qué? Porque la transmisión de, esa, de esa cosa, digamos que se hace en propiedad e ingresan en plenitud al patrimonio del deudor, el cual lo que hace es que adquiere como contraprestación la obligación de entregar ese valor que le prestaron más unos intereses. Entonces, digamos que la palabra goce ahí como que no tiene mucha cabida. ¿Listo? Es así como crearon entonces otra teoría y se llama la teoría del lucro. ¿Qué dice esta teoría? Esta teoría básicamente indica que las cosas no se entregan para conferir el goce de esas cosas, sino para obtener otras cosas a cambio. Es decir, se trata de cambiar cosas presentes por cosas futuras, en cuyo caso la remuneración o la tasa de interés es simplemente la diferencia de precio entre unas y otras. Eso es lo que dice esa teoría del lucro. Esa teoría también la pueden encontrar en algún libro como teoría del cambio. ¿Ok? Y la última teoría se conoce como la teoría del plazo. Digamos que en esta teoría el cambio de los bienes no es suficiente para explicar el negocio del crédito, sino que la causa del mismo para el transmisor radica en la obtención de la remuneración. Y digamos que la causa de, ese, de ese negocio de crédito para el transmisor radica en la obtención de la remuneración, pero no, ya no se ve desde el punto de vista del goce, ¿sí? Que él ya no va a gozar de ese recurso, él básicamente va a adquirir ese préstamo y la diferencia entre el precio, entre las masas idénticas de bienes que se cambian, eso va a ser como la diferencia, ese va a ser como el efecto que va a producir ese choque o esa diferencia en esa teoría. Entonces, digamos que aquí se habla que esa diferencia no es una contraprestación, o bueno, no, más bien se dice que esa contraprestación viene siendo un sacrificio que debe hacer la persona a la que le prestaron el dinero. ¿Por qué? Porque él se va a tener que desprender de un bien productivo de su patrimonio durante cierto tiempo para permitir que la otra persona se lucre por esta circunstancia. Entonces, ¿cómo lo ven los bancos? Esta teoría del plazo es la más acertada. Entonces, cómo lo ven los bancos? Dice, ok, mire, yo, banco, lo que voy a hacer es, me voy a descapitalizar un poquito para prestarle el dinero a usted, para que usted pueda cumplir sus sueños, ¿ok? Y en cambio, pues usted me va a devolver eso en un tiempo que los dos pactemos,
y me lo va a devolver con unos intereses. Pero básicamente lo interesante de esto es que se habla del sacrificio que hacen las entidades financieras por desprenderse de su patrimonio, de esos recursos, para dárselos a la persona que los necesita y de esta forma esa persona pueda desarrollar, bien sea su objeto social, bien sea comprarse ese carro, esa casa que necesita, etcétera, etcétera. Dentro de esta teoría, dentro de la teoría del plazo, el interés viene siendo el reconocimiento del valor que el tiempo tienen los negocios de crédito. Eso es lo que ellos interpretan como el interés, ese reconocimiento del valor que el tiempo tiene en ese tipo de negocios. Y como les digo, esta es la teoría que, digamos, es la teoría contemporánea más acogida en el sector financiero y la más acogida por diferentes estudiosos del mismo sector. Entonces, si algún día les preguntan cuál es la teoría de la operación bancaria, acuérdense de esta teoría del plazo, que es la que explica que el sistema financiero lo que hace es que se desprende de su patrimonio, se desprende de unos recursos de su patrimonio para dárselo a las personas que necesitan ese recurso. Cuando ustedes y yo sabemos que no es necesariamente que eso salga al patrimonio, eso es básicamente los recursos que ellos están captando, los están prestando inmediatamente. Es más, cuando usted paga una deuda, en ese punto deja de, casi que deja de existir ese dinero. ¿Por qué? Porque él ya no tiene cómo volverlo a prestar. Él, digamos que cuando nosotros cancelamos ese crédito, prácticamente esos recursos ya el banco no los puede volver a utilizar. Eh, y eso, pues, digamos que viene siendo esa constante. Por eso es que a usted a veces lo llaman y le dicen, mire, don Alexander, usted como es un buen cliente y se ha portado bien con su tarjeta de crédito, entonces le queremos rediferir su saldo a 48 meses. Ni se le ocurra, déjeme eso quieto ahí, que yo necesito es pagar esto ya. No, pero es que precisamente es para darle más oportunidad, para que tenga más flujo de caja, etcétera, etcétera. O a veces lo llaman y le dicen, don Alexander, mire, bueno, eso cuando tienen la delicadeza de llamar, porque hay ocasiones en las que ni siquiera llaman, sino simplemente le aumentan el cupo. Entonces, con ese aumento de cupo, y si usted es bien desordenado, pues lo que va a pasar es que va a endeudarse más y de pronto eso va a afectar su capacidad de pago. Y si usted se ve afectado en su capacidad de pago, pues lo más probable es que vaya a quedar mal con esa obligación y por ende lo castiguen en las entidades de, ¿cómo se llama? Data Crédito y Cifin, esos son, se me fue el nombre de esas entidades. Bueno, básicamente uno queda ahí con mal puntaje y pues esto le va a cerrar las puertas en nuevos posibles créditos que usted necesite, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, dentro de este tipo de negocios, pues también hay riesgos, ¿ok? Hay un riesgo crediticio, hay un riesgo de liquidez, un riesgo cambiario y un riesgo de tasa de interés, ¿ok? Entonces, pero bueno, ¿qué es el riesgo bancario? Porque estos son los tipos de riesgos bancarios. ¿Qué es el riesgo bancario? Entonces, digamos que en ese concepto de riesgo bancario, pues se reúnen todos los distintos peligros que enfrentan las instituciones bancarias cuando llevan a cabo el desarrollo de su objeto social o el desarrollo de sus actividades. Y este riesgo, el riesgo bancario, digamos que varía dependiendo del tipo de negocios que tenga un banco, ¿ok? Las actividades de los bancos acá en nuestro país son muy similares, de ahí que los riesgos que enfrentan, pues, estas entidades pues tienden a ser los mismos, ¿ok? Entonces, como les decía, hay un tipo de riesgo, el riesgo crediticio. Este tipo de riesgo hace referencia a la posibilidad de grandes pérdidas por el hecho de que un cliente no cumpla con las obligaciones de crédito a las cuales se comprometió, ¿ok? Entonces, en esta parte, pues ese es el riesgo que se genera. Mm, por eso, en época de pandemia, lo que hicieron fue crear una serie de políticas con el objetivo de, como sabían que se iba a disparar el desempleo, que muchas empresas iban a cerrar, sobre todo las microempresas iban a verse muy afectadas, pues esto iba a generar el desempleo y pues obviamente estas personas estaban endeudadas y eso lo que hizo el gobierno fue decir, bueno, venga,
hágame un favor, trate de flexibilizar las cosas, cree unas políticas o unos planes para que las personas tengan cómo pagar, así sea que dentro de estos 6 meses no lo puedan hacer. Y todos, claro, sí, de una, no hay ningún problema. Pero cuando se cumplen los 6 meses, le llevan todos esos intereses a usted que por las cuotas que dejó de pagar, se los suman al final del crédito y usted termina aún más endeudado. Entonces, esa tal ayuda, pues como que se desdibuja cuando usted la ve desde ese punto de vista, ¿no? Pero bueno, viene también otro riesgo que es el riesgo de liquidez. Este riesgo hace referencia a la posibilidad de que se produzcan pérdidas excesivas por causa de las decisiones tomadas en pro de disponer de recursos rápidamente para poder cumplir con los compromisos presentes y futuros. ¿Ok? Hay otro riesgo, el riesgo cambiario. Este riesgo cambiario hace referencia a la posibilidad de pérdidas por las variaciones en las tasas de cambio de las diferentes monedas con las cuales una institución financiera realiza operaciones o tiene recursos invertidos. Y esto tiene cierto sentido. Esto aquí, digamos que se puede llegar a ver afectado. Hay un tipo de producto. Bueno, el sector financiero crea productos por doquier, ¿ok? Y digamos que eso lo ha hecho tan dinámico. Eh, Aquí hay un producto muy importante en este riesgo cambiario y es lo que se conoce como los futuros. ¿Qué es eso de los futuros? Por ejemplo, yo soy petrolero y tengo mi empresa dedicada a extracción de petróleo y yo lo importo y vendo y tengo plata por todo lado, pero hay una cuestión y es que el petróleo fluctúa muchísimo. Y cuando digo que fluctúa muchísimo es porque los grandes productores son como niños. Entonces esos manes pelean a toda hora. Y cuando hablo de los grandes productores, estoy hablando de Rusia, estoy hablando de los Emiratos Árabes. Y obviamente, pues por ahí también está Estados Unidos. Y estos países, entonces, cuando les da por pelear, entonces, digamos que por lo general las peleas surgen porque ellos producen mucho petróleo, ¿sí? Entonces, toda su economía está girando en torno o al petróleo o al gas natural, etcétera, etcétera. Entonces, ellos lo que les interesa es saque petróleo y vaya y venda y no se dan cuenta que en algún momento el mercado se va a, a llenar de mucho petróleo. Y cuando hay mucha oferta de petróleo, pues el precio tiende a reducirse, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay mucho en el mercado. Es como cuando hay una cosecha, el producto baja. Entonces aquí hay cosecha de petróleo, el precio baja, ¿ok? Entonces ahí es cuando empiezan a pelear, pero venga, deje de producir tanto, no, pero pues entonces deje de producir usted, no, pero hágalo usted primero, ¿no? Y ahí se ponen a pelear, no se ponen de acuerdo y siguen produciendo petróleo. Eso fue lo que llevó a la gran crisis a comienzos del año pasado, precisamente hace como un año, eh, en donde había tanta sobreproducción de petróleo y como todo estaba quieto, pues no habían que utilizarlo, las refinerías estaban quietas, todo estaba estancado. Entonces, ¿qué hacíamos con todo el petróleo? Un petróleo en el que si usted quería que se lo recibiera un país, usted tenía que pagarle a ese país para que le recibiera ese petróleo, porque así de mal estaba el precio. Entonces, ¿qué hacen ellos? El sector financiero creó un producto, se llama Futuros. Entonces, para mi caso, que soy petrolero, yo le digo, mire, señor eh, BBVA, estoy interesado en vender toda la producción de petróleo de este año. Se estima más o menos en 1 millón de barriles, ¿ok? Entonces, pero pues usted sabe que el mercado y el precio del dólar y todo esto, y los rusos y los árabes, entonces, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no pactamos una tasa de cambio de esos barriles? Y pues yo miro a ver si esa me sirve y si nos conviene a ambos hacer el negocio. Entonces, ¿qué hace? El banco me dice, ah, claro, don Alexander, mire, el precio del petróleo, ¿usted para cuándo va a sacar ese 1 millón de barriles? Para junio. Ok, para junio. Entonces él saca su tablita y sus fórmulas y comienza a hacer operaciones. Le dice don Alexander, mire, hoy el dólar está, no sé, como a 3.500. Entonces, y según las proyecciones del Banco de la República, eso va a caer a 2.800 de aquí a junio, y más la pelea de los rusos y los chinos y los árabes, y en fin, todo el que se quiera meter en esa pelea, eso va a hacer que el precio del barril caiga
Entonces, pues nada, yo lo que voy a proponerles es que le pago una tasa cambiaria de 2.700 pesos. Pero, ¿cómo así? Si están 3.500 y de aquí a allá, pues sí, eso es lo que tengo. Entonces, de pronto yo me voy para otro banco y trato de negociar por allá, lo consigo hasta que me den en 2.800. Bueno, fue el que mejor me dio, entonces le digo, ok, hagamos eso. Entonces, yo saco mis barriles, independientemente si el precio del cambio, de la tasa de cambio, en esa época en que yo venda mis barriles de petróleo, está más elevada o está más baja, a mí me van a pagar 2.800 pesos por dólar. ¿Ok? Ese es el futuro, el negocio, ese negocio que se llama futuros, ¿ok? Pero tiene este riesgo, el riesgo cambiario. Entonces puede ser que el señor haya hecho un buen cálculo y me diga, ah, sí, mire, 2.800 y vea, la verdad es que para esa época el dólar estaba en 3.200. Entonces por cada dólar mío, ellos se van a ganar 400 pesos sin mover un dedo. Y yo sí tuve que hacer todo el proceso para recibir 2.800. Pero bueno, digamos que eso sirve en ese momento y eso ayuda a darle un poco de confianza a este tipo de mercado. En el mercado financiero esto se llama commodities, o sea, como esas materias primas. Y ahí entonces está todo el tema de el petróleo, el carbón, en fin, todas estas materias primas que se necesitan para producir otros productos. Eso es este riesgo cambiario, ¿ok? Y existe otro riesgo, el riesgo de tasa de interés. Este, pues, hace referencia a la disminución del valor de los activos o del patrimonio de una entidad bancaria debido a las variaciones en las tasas de interés, lo cual puede conducir a que la institución tenga graves pérdidas. ¿Qué quiere decir esto? Que las tasas de interés en Colombia las controla el Banco de la República. Si el Banco de la República llega y ve y dice, ay, estos malditos bancos están soltando mucha plata y me están poniendo en riesgo la inflación, entonces, ¿qué dice el Banco de la República? Señores, me hacen el favor, ¿en cuánto está la tasa de interés hoy? Qué sé yo, está al 7.5. Ok, la voy a subir medio punto porcentual, entonces ya la sube a 8. ¿Qué pasa? Que el crédito que yo saque a partir de mañana con un interés del 8%, pues se me va a encarecer aún más, ¿sí? Me va a encarecer más esa obligación que yo pienso adquirir y me va a costar muchísimo más. Entonces, si yo soy un constructor y voy y le pido, me busco financiación, ya no del 7.5, sino del 8, ese medio porcentual en cifras tan grandes me representa una gran cantidad de dinero. Y si así sigue creciendo la tasa de interés, pues obviamente eso me va a golpear. Eso en el momento en el que el Banco de la República suba las tasas de interés, pero cuando las baja, entonces ese bajonazo en esas tasas de interés, obviamente le afecta ya al banco y dice, uy, no, pero es que, ¿cómo así que bajaron la tasa y ahora entonces yo voy a ganar menos? Y eso hace referencia a este riesgo de tasa de interés. Cuando se ve ese mercado influenciado por la autoridad de política monetaria en Colombia, que es el Banco de la República. ¿Ok? Esos son los riesgos que tiene el sector financiero, bueno, los bancos. ¿Quiénes ejercen la vigilancia y regulación de ese sector? Digamos que las instituciones financieras desarrollan una actividad de mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque, pues, digamos que sus negocios involucran los ahorros de todos nosotros, o sea, los ahorros del público y los recursos que tienen establecidos con algún propósito, los cuales no se pueden poner en riesgo. Y con el propósito de proteger a los ahorradores y a los clientes de las instituciones bancarias, el sistema financiero y por consiguiente a la economía nacional, existen unas entidades que se dedican al control o a controlar las actividades que llevan a cabo estas instituciones financieras y esa forma lo que hacen con ese control es buscar mantener en unos niveles aceptables los diferentes tipos de riesgo y evitar la posibilidad de grandes pérdidas. Esta labor de vigilancia y de regulación está a cargo de las entidades como la Superintendencia Financiera de Colombia y el Banco de la República. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los tipos de operación bancarias? Como les decía al comienzo, son tres. Bueno, digamos que el sistema financiero ofrece múltiples soluciones a través de todo el portafolio de servicios que ellos manejan. Esas soluciones
se ajustan a la necesidad del usuario y tienen una serie de prestaciones y de condiciones que deben ser consideradas para, digamos, ejercer un consumo inteligente de los productos financieros. Las operaciones que realizan las entidades financieras pueden clasificarse en estos tres grandes grupos, que son operaciones activas, operaciones pasivas y operaciones neutras. Entonces vamos a arrancar con la primera. ¿Qué son esas operaciones activas? Las operaciones activas se caracterizan en que la entidad financiera es la que asume una posición de acreedor frente al usuario. Es decir, el usuario necesita de un capital y la entidad financiera es la que le proporciona ese capital en forma de créditos de libranza, de crédito de libre inversión, de crédito hipotecario, de tarjeta de crédito, en fin, de cualquier tipo de producto. Eso es una operación activa, ¿ok? ¿Qué es una operación pasiva? Digamos que las operaciones pasivas se caracterizan en que la entidad financiera asume una posición de deudor frente al cliente, o sea, se invierte el papel. En la activa, yo cliente le debo al banco. En la pasiva es, usted banco me debe a mí como cliente, ¿ok? Entonces, ahí pues básicamente el usuario, o sea, yo como cliente, dispongo de un capital y lo deposito en esa entidad financiera con el objetivo de obtener unos rendimientos económicos y unas prestaciones en términos de seguridad y disponibilidad. Es decir, que yo llevo mi dinero, lo guardo allá en ese banco y por tenerlo ellos allá guardado lo van a poder trabajar, pero a mí me van a pagar un interés que por lo general es irrisorio y no sirve para nada porque después se lo descuentan a uno, en fin. Entonces, pero digamos que es más que todo el tema de la seguridad y de poder disponer de ese dinero en cualquier momento. ¿Ok? Ahí esos son por lo menos los CDT, ¿cierto? También dentro del Exactamente. paso a paso, ese ahorro programado, Sí, todo eso. todas esas figuras que existen caben dentro de esas operaciones pasivas. Es decir, en lo que yo decido invertir mi dinero, ahí pues lo puedo hacer y entonces ahí la entidad financiera es la que se convierte en un deudor para conmigo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque me va a tener que devolver en el momento que yo lo necesite, si es que es una operación de fiducia o en el plazo que él y yo pactemos, en el caso de un CDT, que me devuelva el capital más los intereses. ¿Ok? Muy bien. Y por último, hay unas operaciones neutras. Dime. Pero ahorita los bancos están utilizando en lugar del CDT unos fondos de inversión, que los CDT la rentabilidad es normalmente es del 3.2 anual, en cambio los fondos están manejando un 4.2 anual. Hay más rentabilidad en los fondos. Ok, pero el nivel de riesgo es más alto. No, no hay nivel de riesgo. O sea, uno le sostiene en el capital. Vea Y pues, uno no puede estar mirando diariamente el movimiento de la plata. qué Por chévere. ejemplo, Davivienda tiene un fondo de inversión que, o sea, uno lo está revisando a diario, le está generando cuántos intereses y determinado, y uno tiene disponible el capital cuando uno lo quiera retirar. Vea pues, qué chévere, está bueno. Yo conozco no sé si ustedes conozcan este producto, Ascenso. Es un producto de la Bolsa de Valores de Colombia. Ahí están viendo mi página, sí, mi página. Están viendo la pantalla Sí, que estoy en internet. Entonces, este es un nuevo producto que ha sacado, bueno, no sé qué tan nuevo sea, eh, que ha creado la Bolsa de Valores de Colombia con el objetivo de tener nosotros como ahorradores, como esas personas que de pronto tenemos un dinerito por ahí guardado y no queremos ir a meterlo a un CDT, pero es que esos pagos de 3% anual o del 4 punto algo anual, pues eso es como que no me llama mucho la atención. Entonces yo puedo entrar acá a Censo de la Bolsa de Valores de Colombia y ellos, digamos que esto es como, hagan de cuenta como una Teletón. Entonces, hay una cantidad de inversionistas. Aquí hay 2.830 inversionistas, hay 8.001 inversiones y hay 10.518 millones que se han financiado. O sea, han recolectado 10.518 millones de pesos y han habido 48 campañas exitosas. ¿En qué consiste esto? Que yo puedo entrar como inversor o como una persona que necesita financiación. Entonces, por ejemplo, yo tengo una buena idea. Yo digo, miércoles, con todo esto de Rappi y domicilios.com y todas estas cosas,
pues no es como tan chévere que los domiciliarios vayan al restaurante y mientras los atienden, entonces se pongan a jugar y a chancearse y nosotros ahí en el restaurante, ay no, qué feo, qué incómodo. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, ok, vamos a crear unas cocinas, ay, no me acuerdo, cocinas abiertas le llaman. Entonces, son espacios feos, pero en realidad ahí solamente necesitan meter una cocina. Entonces, hagan de cuenta que cogen un lote, construyen una cocina inmensa, por ejemplo, para tener allá en esa cocina, le alquilan un pedacito a Hamburguesas El Corral, le alquilan otro pedacito a Cocorico y así a cuanto clientes se les ocurra, y allá van los de Rappi, van los de domicilios.com, van todas estas empresas que hacen esos domicilios y allá los atienden, únicamente se dedican a ellos y los despachos salen muchísimo más rápido que tener que estar haciendo fila en un restaurante. Entonces, esa fue una idea muy buena y la vendieron por este lado. Entonces, aquí uno encuentra cualquier cantidad de productos en los que puede llegar a invertir. Ok, entonces, por ejemplo, Ventim, llevando restaurantes y comercios al mundo digital, potenciando sus resultados. Ay, suena chévere. ¿Qué es? Entonces yo entro y miro, digo, bueno, mire, esta señora está, había solicitado 150 millones y ya los reunió. Dice, bueno, ya recaudó el 100% de lo que estaba solicitando. ¿Cómo lo recaudó? Con 108 inversionistas. 108 inversionistas recolectaron 150 millones de pesos y lo apostaron a este tipo de negocio. Aquí hay un videito que uno lo puede ver. ¿Cuánto le pagan? El 12% efectivo anual. ¿Ok? ¿Qué es lo que hacen? Estas personas, pues obviamente están emprendiendo, pues no tienen capacidad financiera o de pronto no tienen el músculo financiero para llegar y decir al banco, présteme 150 millones, pues posiblemente le van a decir, no, sabe que olvídese, usted no tiene, sus estados financieros están mal, usted está endeudado, no sé qué, dice más. Entonces, por medio de estas plataformas, lo que están haciendo es visibilizando ese tipo de ideas y ahí se recoge dinero. ¿Y ellos qué hacen? Entonces, como esto está respaldado por la Bolsa de Valores de Colombia, ellos dicen, ok, mire, no se preocupe que esta garantía, a través del Fondo Nacional de Garantía, yo le respondo por el 90% de la inversión. Es decir, que solamente correría el riesgo de perder el 10% de la inversión. Ahora, yo puedo invertir aquí desde 200,000 pesos hasta lo que yo quiera, ¿ok? Pero digamos que, imagínense nomás, para recoger 150 millones, hubo 108 inversionistas, casi que de a 1.200.000, de a 1.300.000 cada uno de ellos. Entonces, la inversión no es tan alta y pues me produce una rentabilidad mucho más alta de la que estábamos hablando. ¿Ok? Ahora, esto tiene unas condiciones. Por ejemplo, me pagan intereses de forma mensual, periodo de gracia no aplica, periodo de capital mensual. Bueno, tiene aquí un periodo de gracia de capital de 6 meses. El periodo de gracia de interés no aplica, me tienen que pagar intereses cada mes, pero tiene un periodo de gracia de 6 meses. Y esto es interesante para un negocio que está tratando de emprender. Y es que los primeros 6 meses yo voy a poder tener estos 150 millones y voy a estar tranquilo que no voy a tener que devolverlos, empezar a pagarlos desde el siguiente mes, sino que voy a empezar a pagarlos en 6 meses. Lo que sí voy a tener que pagarles es los intereses a estas personas, pero a partir de 6 meses yo le empiezo a pagar intereses y capital y eso me ayuda a tener flujo de caja. ¿Ok? Entonces, aquí me dice más o menos, bueno, simular. Entonces, ¿cuánto quiere invertir? Ok, pongámosle 20 millones. Yo soy un duro y tengo plata. Entonces, por esos 20 millones, en 36 meses, yo voy a recibir 24.215.740 pesos. Es decir, voy a obtener una ganancia de 4.215.000 a 3 años. ¿Ok? Ahora, si uno se pone más meticuloso y dice, pero 4 millones a valor futuro y no sé qué, de pronto le va a doler más, pero bueno. Digamos que estas son cuentas alegres que uno puede sacar y que evidentemente digamos que resulta ser mucho más atractivo, pero también tiene inmerso un riesgo, porque pues estos son, si bien es cierto, son proyectos que avala la Bolsa de Valores de Colombia, pues ellos, hagan de cuenta, eso es un Shark Tank, ¿no? Van y le venden el modelo de negocio y yo voy a hacer esto y aquello y lo otro, y pues si la Bolsa de Valores se convence, pues le dice, listo, meta aquí y empezamos a recoger dinero. Ahora, de esos 150 millones estoy seguro que la Bolsa de Valores le quita un pedacito, ¿m?
Pero bueno, es una manera de buscar financiación y también es una manera para nosotros como inversionistas de ganar un poquito más de interés. Esto es, vuelvo y les digo, es como si ellos pidieran un préstamo un poquito más barato, ¿ok? Es simplemente eso. Y con algo más de financiación porque tienen 6 meses de gracia, de pago de capital. Descargar detalle, entonces aquí ya me sale la tasa de amortización, cuánto me voy a estar recibiendo yo mensualmente por esa inversión que estoy haciendo. Vuelvo y digo, esto hay que mirar bien los tipos de proyectos, cómo lo están generando, qué tanto, y bueno, algo que sí resulta ser bien interesante es que estos dineros los recogen muy rápido, ¿ok? Entonces, digamos que es bien llamativo, pero pues hay que conocer a qué nos le vamos a meter y qué tanto compramos esa idea y a ver si nos llama la atención, pero es otra alternativa. Y si se dan cuenta, es mucho mejor que un CDT. Estoy tratando de abrir, aquí está. Entonces, esta es la tabla de amortización. Por mis 20 millones, me voy a ganar 4 millones. ¿Cómo me van a pagar? Entonces, bueno, los 6 primeros meses, pues no voy a recibir nada de capital, nada va a amortizar la cuota de capital, simplemente me van a pagar intereses, o sea, 189.000, casi 190.000 pesos, voy a recibir los 6 primeros meses, pero a partir del séptimo mes ya recibo la cuota que son 770 más esos 189 y cuánto va a amortizar a capital y así sucesivamente sobre saldo, entonces cuánto me empieza a pagar, los intereses obviamente van disminuyendo sobre saldo, pero pues digamos que resulta ser una atractiva inversión, más si la miramos desde el punto de vista de la diversidad de proyectos que hay, ¿ok? Entonces aquí entramos solo a este, ahí me fui, ok. Aquí hay otro, EDS Puerto Velero, el parador de mayor proyección en el auge de la vía al mar, pues imagínense, es una gasolinera, pues bueno, habrá que mirarlo bien. Este es como un hotel de lujo en Bogotá. Este se ve buenísimo, es un laboratorio, AuxLab, un laboratorio de última tecnología con experiencia al servicio del país. Venga, a ver detalle. Necesita 700 millones, ya lo recogió. ¿Sí? Esta gente recoge la plata muy rápido. Hay personas que están pegadas a esta plataforma simplemente para ver cuál es un proyecto bueno y pum, meten ahí su dinero. ¿Ok? 700 millones y lo recogieron entre 443 inversionistas. No está mal, ¿ok? Entonces, pues ahí les dejo como para que indaguen, porque pues digamos que son productos nuevos que vale la pena empezar a conocer. ¿Listo? Bueno, ¿sí les gustó esa nueva opción? Ay, Ruby, perdón, ¿tenías la manito levantada? Sí, profe, es que Disculpa. así con esa facilidad, no, profe, tranquilo, profe, es que así prestarán los bancos, o sea, que esa tabla de amortización así fuera la de los bancos cuando uno saca un crédito, pero eso al último uno dice que está pagando una cuota y fuera de esa cuota está pagando un seguro de vida, está pagando unos intereses, está abonando a capital poco, o sea, los bancos tienden a ganar siempre y a Sí, ganarse en claro. el triple de lo que uno invierte. Claro, pues imagínate si esto está teniendo tanto auge, es precisamente por eso, porque son personas que saben que que no tienen ahorita acceso al sistema financiero y aparte saben que les va a salir mucho más caro. Entonces, si uno de pronto, a eso súmale de pronto el interés moratorio, te colgaste por la razón que sea, en una cuota, en 2 cuotas, miércoles, eso se te dispara impresionantemente. Entonces, sí, es una buena alternativa. Cuéntanos, Luz. Hola, buenas noches, profe, ¿cómo está? Bien, todo muy bien. ¿Tú qué tal? Bien, profe, compañeros, buenas noches. Profe, una duda. Pero, ¿y el riesgo, por ejemplo, de lugares como Ascenso? Sí, por eso te decía que el Fondo Nacional de Garantías respalda la inversión que tú hagas hasta en un 90%. Es decir, si tú inviertes 10 millones y algo llega a pasar con ese proyecto, el Fondo Nacional de Garantías te respalda, te devuelve 9 millones. Ya, Y lo profe. subieron porque antes yo lo vi hace como 3 semanas y estaba en el 70%. Hace poco lo subieron al 90%. Eso habla
que digamos que los proyectos son sólidos, que los proyectos están funcionando y están en capacidad de asumir ese nivel de riesgo. Entonces, pues suena atractivo, ¿ok? Veo por aquí con la manito levantada, Ruby. Pero eso no sería un interbolsados que la gente invirtió y luego perdió su dinero. Pues digamos que podría llegar a darse, ¿no? Ahora, esto pues está regulado también por la superintendencia, por el Banco de la República. Entonces, pues digamos que es un poquito más difícil porque lo Interbolsa, ¿cuál era el negocio de Interbolsa? Interbolsa se dedicaba era a sacar acciones a la venta y él mismo las compraba. ¿Sí? Entonces, si en el mercado accionario, independientemente de quién compra acciones, el mercado ve que las acciones se están vendiendo y se compran muy rápido y vuelven y venden y vuelven y compran, entonces el precio de la acción va subiendo. Entonces eso crea una falsa imagen de solidez, una falsa imagen de solvencia económica de una entidad que en realidad no lo está haciendo, eso se llaman repos. Entonces, cuando yo compro un repo, es que yo estoy comprando una acción de mi misma compañía y eso es permitido. Es permitido en el evento en que yo saque una gran cantidad de acciones y no las puedo vender por la razón que fuera, no las puedo vender, pues yo las vuelvo y las compro, ¿sí? Pero cuando usted las saca a la venta y por puro tema especulativo, las vuelve a comprar usted mismo y luego vuelve y las vende y vuelve y las compra, entonces eso hace que suba el precio de su acción y ahí es en donde se configura ya un delito. Entonces, esos delitos tienden a pasar desapercibidos para los vigilantes del mercado y es ahí donde se configura ese tipo de problemas. Aquí no digo que no haya riesgo, ¿sí? Pues digamos que algo puede pasar, algo puede suceder. Es más, ese laboratorio que les mostraba y me causó curiosidad porque cuando lo leí decía el riesgo de, bueno, y nuestro mayor riesgo es que es la competencia, que no nos deja crecer como esperamos crecer. Y ustedes saben que aquí en Colombia eso es una mala práctica que se da siempre en el sector empresarial, en donde el grande busca comerse al pequeño. Entonces, por ejemplo, puede estar aquí, qué sé yo, Pfizer, Abbott, todo este tipo de laboratorios que ven que este proyecto puede llegar a funcionar y tratan de ponerle trabas, de impedirle que haga importaciones, de hablar con el gobierno y tratar de bloquearle el crédito, miles de artimañas que se inventan con el objetivo de que esa competencia que puede llegar de que esa posible competencia, porque todavía no es competencia, que esa posible competencia no vaya a crecer. ¿Por qué? Porque si yo lo apago ahorita, es mucho más barato que tratar de apagarlo en unos 2, 5 años, en donde ya tiene mucho más fuerza, en donde ya ha crecido, tiene más dinero y se puede defender mejor. Ahorita no se puede defender, entonces trato de opacarlo lo más rápido posible y eso pasa en el sector real. Entonces, pues digamos que sí hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, y respondiendo a tu pregunta, si fuera un Interbolsas, pues sí, digamos que el riesgo sigue, pero me llama la atención es que ese Fondo Nacional de Garantías está respaldando la inversión en un 90%. Entonces y vuelvo y te digo, y estaba en un 70%. Entonces, algo tuvo que haber pasado para que digan, no, listo, ahora apoyamos, nos damos la pela en respaldar hasta el 90% de su inversión. Entonces ya uno como que va con más confianza, ¿no? Uno dice, bueno, pues, pues me arriesgo a invertir en esto, sé que voy a ganar un poquito más y ustedes saben que el rendimiento, a mayor riesgo, mayor rendimiento. Entonces, pues si yo veo que eso es así, pues de pronto hasta me le mido, corro el riesgo y veo hasta dónde puedo llegar. Pero sí, en toda transacción puede llegar a haber riesgos. ¿Listo? Bueno, entonces continuando con nuestro tema. Dice Lady que no están hablando. Sí, sí estamos hablando. Lady Marcela Peñuela. Sí, de pronto, no sé si nos estás escuchando ahora, sí, Lady. Ustedes sí me escuchan, ¿cierto? Sí, profe. Ay, Sí, gracias. Profe, sí le escuchamos. Listo, muchas gracias. Entonces, bueno, ya habíamos hablado de las operaciones
activas y de las operaciones pasivas. Ahora nos falta hablar acerca de estas operaciones neutras. ¿Qué son esas operaciones neutras? Pues básicamente estas operaciones se caracterizan en que la entidad financiera no va a asumir ni una posición activa ni una posición pasiva. Son básicamente las operaciones que se basan en la prestación del servicio, ¿ok? Y por ellas cobran comisiones, cobran honorarios de acuerdo a los servicios que prestan. Entonces, digamos que un cobro ahí puede ser cuando uno hace un giro, entonces le cobran una comisión, eso es una operación neutra. Cuando usted compra un cheque de gerencia, eso es una operación neutra. Son todos esos servicios los que se configuran como una operación neutra, ¿ok? Algunas de esas operaciones neutras son los estudios de crédito, ¿sí? Las transferencias entre un banco y otro, ahí hay una operación neutra. Los manejos o las transacciones, cuando usted va y retira del cajero, que, ay, le cobra 2.500, maldito banco, eso es una operación neutra. Entonces, digamos que la mayor parte de estas operaciones se llevan a cabo una vez se han ejecutado o cuando se solicita una operación activa o pasiva. Ahí se configura esa operación neutra. ¿Listo? ¿Qué operaciones generan intereses de estas? Pues digamos que en las operaciones financieras activas, la entidad tiene derecho a cobrar intereses al usuario del crédito producto del préstamo de ese capital, ¿ok? Y en las operaciones financieras pasivas, la entidad debe pagar unos intereses a sus usuarios producto de los depósitos de capital. Y en las operaciones neutras aquí no se causan intereses, ¿bien? Entonces, vamos a hablar acerca de lo que son las operaciones activas. Entonces, básicamente, las operaciones activas son los procedimientos técnicos o esos mecanismos por los cuales los bancos facilitan apoyo financiero a su clientela mediante créditos, todas las figuras que ellos inventan para poder poner en circulación sus recursos, eso se llama una operación activa. Según la vigencia de los plazos de ejecución, esos tipos de créditos pueden ser de corto o de largo plazo. En las operaciones activas, los bancos se convierten en acreedores de sus clientes, ¿ok? Ellos son acreedores, nosotros somos los deudores. A través de las operaciones activas se utilizan los fondos captados con el propósito de generar ingresos, manteniéndolos como disponible, como colocaciones, inversiones, etc. Y dentro de esas operaciones activas, tenemos en principio las que se conocen como operaciones de riesgos por caja. ¿Qué son esas operaciones de riesgos por caja? Estas que tenemos acá abajo. Son las operaciones de riesgo por caja, aquellas que implican desembolso de dinero por parte del banco, pudiéndose identificar las siguientes. Todo lo que son los préstamos. ¿Qué son esos préstamos? Pues son unos contratos que se hacen, son contratos a plazos mayores de un año, mediante los cuales el banco entrega al cliente, entiéndase por cliente esa persona natural o esa persona jurídica, le entrega a ese cliente dinero para diversos fines, obligándose esa persona natural o jurídica a reembolsarlo en las condiciones de amortización e intereses que pactó con esa entidad financiera. A las empresas, el banco les puede otorgar préstamos con garantía hipotecaria o comercial que reciben la denominación de crédito comercial y crédito a la pequeña y microempresa. Y a las personas naturales, el banco les puede prestar o les puede facilitar préstamos hipotecarios y préstamos personales que en el caso se identifican como crédito hipotecario y crédito de consumo, respectivamente. También existe la figura del sobregiro, que es básicamente un mecanismo similar a lo que se conoce como adelanto, y es que en este caso, en el sobregiro, el cliente gira un cheque sin tener fondos ni existir un previo acuerdo, y ahí pues digamos que el banco lo que hace es que le cubre ese cheque que él emitió, para que no vaya a quedar mal y no vaya a tener un reporte negativo. Lo que el banco dice, ok, este es un cliente de mucha trayectoria, es buen cliente, no ha tenido ningún inconveniente, le voy a pagar ese cheque, pero lo notifico. ¿Por qué? Porque le voy a cobrar unos intereses altos
por haberle hecho ese préstamo, ese sobregiro, ¿ok? Y básicamente importante de este sobregiro es que queda a criterio del banco si lo presta o no, ¿ok? Entonces también uno a veces como que dice, ¿será que se levantó de buenas pulgas el gerente de la sucursal y me hará el préstamo? ¿O será que de pronto corro el riesgo que no? En fin, por lo general uno lo que hace es va y habla con él, venga, necesito que me ayude a pagar este cheque, no tengo la plata suficiente, pero deme 2 días que yo ya la tengo, es que me rebotó tal cheque y no sé qué, y si se más, pues ya queda a criterio del banco si le presta o no. También hay lo que se conoce como la línea de crédito. El banco puede otorgar esas facilidades crediticias a determinados clientes y una de estas pues resulta ser una línea de crédito, la misma que queda a disposición del cliente para ser utilizada de acuerdo a sus requerimientos, que por ejemplo puede ser cuenta corriente, descuento de títulos valores, apertura de créditos documentarios, etcétera, etcétera. Digamos que la línea de crédito es objeto de un contrato entre el banco y el cliente en el cual ahí en ese mismo contrato pues se fija el monto máximo y los intereses y las comisiones que el banco me va a cobrar por darme esa facilidad, por otorgarme ese crédito. Hay otra figura que se llama el descuento bancario. Básicamente ese descuento bancario resulta ser, digamos que es un crédito otorgado por el banco al cliente bajo la forma del endoso de un título valor a su favor. Aquí digamos que el banco entrega al cliente el importe que figura en ese título, deduciéndole un monto determinado en función a la tasa de descuento aplicada y otros recargos. Los títulos más comunes para este tipo de transacción son la letra de cambio, el pagaré, la garantía, etcétera, etcétera. Y en caso que el banco no haga efectivo el cobro correspondiente por insolvencia del deudor, pues los títulos son devueltos al cliente, quien debe cancelarlos al banco. Hay otra figura del anticipo. Digamos que todas estas definiciones están publicadas en uno de los documentos del material complementario, como para que lo puedan reforzar. Voy a pasarme al factoring. Factoring es una figura, digamos, bueno, más que una figura, es un mecanismo mediante el cual el banco, previa evaluación de la cartera de los acreedores de su cliente, asume la cobranza de sus cuentas por cobrar, pagándole anticipadamente a ese cliente por el importe total, deduciéndole la comisión correspondiente. Entonces, si yo necesito liquidez y tengo una gran cantidad de facturas ahí sin pagar ni nada, pues me dirijo a alguna de estas entidades y le planteo, bueno, tengo estos 1.000 millones en facturas que no he podido cobrar, pues ese no es mi negocio no es cobrar, mi negocio es vender, pero yo no sé cobrar, entonces se las vendo a usted. Ah, bueno, sí, claro, se las compro en 750. Miércoles, entro perdiendo 250 millones, pero de pronto necesito ese recurso para no endeudarme y tener que pagar más por un crédito, sino más bien vendo esa cartera, me doy la pela con perder esos 250 millones, pero ya me quito ese problema de encima y tengo el recurso, tengo flujo de caja que me permite seguir desarrollando mi negocio, ¿ok? Está también el leasing. Este leasing, pues básicamente es una operación financiera por la cual el banco o empresa de leasing adquiere un bien de capital a solicitud de un cliente y se lo arrienda por un periodo determinado, al término del cual ese cliente tiene la opción de comprarlo por un precio previamente establecido que puede ser equivalente al valor residual de ese activo. Pero digamos que todo esto requiere una serie de acuerdos con el objetivo de mirar qué tan benéfico resulta para ambas partes. Esto hoy en día es un producto bien atractivo porque hay leasing habitacional. Entonces uno podría hacer uso de ese leasing habitacional con el objetivo de más adelante poder pensar en adquirir esa vivienda que hoy estoy pagando arriendo. ¿Ok? Entonces, pues resulta ser una buena alternativa, pero digamos que todo esto habrá que mirarlo con detenimiento. También existe todo lo que es el financiamiento a exportaciones. En ese caso, pues digamos que los bancos lo que hacen es que brindan asesoría y financiamiento para los exportadores. El procedimiento para el otorgamiento de los recursos, de este tipo de recursos, se rige por la política del banco y por las regulaciones existentes en materia cambiaria. Entonces, digamos que no es que sea netamente autónomo el banco, pero pues sí es una buena alternativa para poder
digamos que tener cabida en ese tipo de negocios, ¿ok? Está también lo que son las tarjetas de crédito. Bueno, son productos que ya de una u otra manera, pues todos como que hemos llegado a manejar, ¿no? Eso desde el punto de vista de las operaciones de riesgo por caja y hay unas operaciones de riesgo ex caja, ¿ok? Para este tipo de operaciones no existe el desembolso de dinero o de efectivo y el banco solo interviene mediante un compromiso a futuro de cumplir con la prestación de un tercero en caso este no lo haga, ¿ok? Entonces, ahí hablamos de lo que es el crédito documentario, que es un procedimiento utilizado en el comercio exterior. Es básicamente un compromiso escrito contraído por el banco por orden del importador a pagar cierta suma de dinero al exportador en un plazo determinado previa prestación de presentación de los documentos que justifican el envío de una mercancía determinada. ¿Ok? Estos documentos son por lo general el conocimiento de embarque, la factura comercial, la póliza de seguro, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que sirve mucho para dar ese tipo de garantía en operaciones de comercio exterior. Está también lo que se conoce como la finanza bancaria. Esa finanza bancaria es un contrato a través del cual el banco garantiza el compromiso asumido por su cliente frente a un tercero. Es de carácter accesorio y permite respaldar el compromiso firmado por el cliente en el contrato principal. Y en este tipo de fianzas, en caso de incumplimiento del cliente, el tercero solicitará la ejecución de la garantía bancaria, estando el banco obligado a su cumplimiento. Entonces, digamos que ahí el banco es el que sirve de ese fiador, ¿ok? Y la otra es el aval. El aval es una garantía exclusivamente del cumplimiento de obligaciones contenidas en títulos valores. Debe constar literalmente en el mismo título valor esa figura de aval y de esta manera lo que pasa es que el avalista queda obligado de igual modo que el avalado o deudor. Por ello es que el acreedor puede exigir el cumplimiento de la obligación a cualquiera de los dos o a ambos. ¿Ok? Eso desde ese punto de vista. Y lo otro, entonces, ya digamos que para la próxima sesión trabajaremos aquí un ejercicio de un préstamo bancario, cómo opera, cómo se contabilizan esas operaciones, el IVA, todo este tipo de cosas que pueden llegar a pasar en un préstamo bancario. ¿Listo? Entonces, esa es la próxima sesión para que, porfa, todos vengan muy juiciosos y nos ponemos al día con el tema, ¿ok? Bueno, muchachos, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Ok, ¿todo claro? Sí, Profe, el profe, taller, todo claro. Sí, dime, el taller. sí, profe, con Marta, el taller hay que desarrollar como eso que está ahí en el PDF. Sí, digamos que lo que estoy explicando, con base en eso pueden, digamos que ahorita pueden ir adelantando la parte teórica, porque ese taller es teórico y práctico. Y la parte Ah, práctica la vamos a estar desarrollando en estas sesiones, ¿ok? Aquí ya vamos a trabajar puro ejercicio para que ustedes vean la dinámica contable y cómo se liquidan esos intereses y todo ese tipo de cosas, ¿ok? Veo a Luz Ángela, cuéntame. Profe, hágame un favor, me disculpa si no le he encontrado en la actividad, pero quisiera saber cuál es la fecha de vencimiento para ello. Es que no le... 24 de marzo. Ok, vale, profe, gracias. Ok, listo. Bueno, muchachos, entonces los dejo. Muchas gracias por la asistencia y nos vemos en 8 días, ¿ok? Vale, profe, gracias. Vale, Ok, profe. bueno, cuídense mucho. Pequeña. Sí, Ok, dime. feliz noche, gracias, profe. Ok, gracias, cuídate. Profe, ¿me escucha? Gracias, profe. Sí, Buenas noches. cuéntame. Profe, buenas noches con Lady Peñuela. Hola, Lady, ¿qué Tengo tal? una pregunta de esta materia y una pregunta de normas internacionales. De esta materia, profe, es que ese lunes 22 tenemos clase con su merced, nos corresponde por ser lunes, pero como es festivo, ¿ese día hay clase? Sí, claro. Sí, los ¿Sí va a festivos hay clase.
Sí. Ah, bueno. Vale, era esa una duda. Y la otra duda es con respecto a normas internacionales. Estuve revisando mis calificaciones, pero por algún motivo en la calificación aparece como una vez el taller, el examen, y luego otra vez calificación del taller. Aparece 2 veces el taller. Y esa segunda vez que fue donde me colocaste la nota, no aparece como ponderado a cuánto equivale la nota. Entonces no la está asumiendo el total. Ok, No sé si pero no, revisa porfa las notas directamente en Academusoft. en Academos. Ah, listo, profe. Sí. Perdón, Lady Marcela Peñuela? Sí, sí, señor. De normas internacionales. Sí, tu definitiva quedó en 4.5. Ah, listo, profe. Ya miro en Academos porque si hay en Brightspace que fue que miré esta tarde, entonces Ok. no aparece ponderada la nota del taller, sino solo el examen. Listo, listo. Entonces, sí, por favor, revísala, que ahí está la nota definitiva publicada, ¿ok? Ah, listo, profe. Cualquier cosa Bueno, te cuento. Muchas ok. gracias. Bueno, pues, chao, que estén Bueno, buena bien. noche, profe. Chao. Ok.